Creo que están pasando también clases de radiología normal. Prácticamente hoy día no se pasa clase, mañana tampoco, pero nosotros no podemos darnos el lujo de suspender las clases porque nuestras clases son contadas. Ya vamos a tener que pensar en poner la fecha del examen también, ¿ya? Entonces empezaremos con lo que es el tema, ¿ya? Deme un minutito para compartir pantalla y voy a empezar la clase. ¿Se puede ver mi pantalla, chicos? Sí, doctor. Bueno, vamos a avanzar un tema que es muy necesario, que tenemos que saber, y grandes síntomas, en este caso el dolor. Ya vamos a ver qué tipos de dolores hay, todo para poder hablar en nuestra terminología médica. ¿Ya? Dolor. Un gran número de enfermedades se inician con dolor o lo presentan en algún momento de su evolución. La percepción del dolor requiere de un grado de conciencia normal y no muy alterada. No todos los individuos perciben un estímulo doloroso en la misma forma o con igual intensidad. ¿Ya? Otros factores que influyen es el estado emocional del paciente en el momento de que actúa el estímulo doloroso. En un estado de excitación emocional, estrés, puede no percibir estímulos dolorosos, incluso muy intensos. La depresión psíquica, por otra parte, puede hacer al sujeto más sensible al dolor. El umbral del dolor está afectado por todo esto, por la emoción que tiene el paciente. ¿Ya? En algunos puede tener el umbral del dolor muy alto y en otros bajo. ¿Ya? La extensión del dolor no implica necesariamente gravedad de una enfermedad, ya que hay afecciones benignas en las que el dolor es muy intenso. Ejemplo, la odontalgia. La odontalgia es muy, pero muy dolorosa. ¿Ya? Los que han sufrido eso es en la escala del dolor, está entre el 8 y el 9, del 1 al 10 se podría decir. Después, en primer lugar, está el parto y el dolor de oído, ¿no? Entonces es muy frecuente, es muy doloroso que lleva a un estado de desesperación al paciente. Si ustedes van a ver, a veces en su consultorio no se van a asustar porque se golpean, se dan sopaps en el sector, su cabeza se golpea a la pared, entonces es un poquito desesperante esto, ¿ya? Y en enfermedades graves y aún mortales que no se manifiestan con dolor, por lo menos en etapas iniciales, ejemplo, algunos casos de cáncer, ¿no? Iniciales, dice, ¿no? Que no manifiestan obviamente el cáncer no tiene signo sintomatología, ¿ya? Damos una tumoración, ¿no? Entonces el paciente viene por un tratamiento de conducto y se va con que tiene, digamos, un tumor en el maxilar o mandíbula. Entonces, por el cual
esto no siente dolor, no tiene signo sintomatología. Cuando el cáncer ya está avanzado, recién empieza la sintomatología, pero cuando ya es tarde, se podría decir, ¿no? Por otro lado, hay enfermedades graves como dolor muy intenso, infarto de miocardio, pancreatitis aguda, que es otro de los más fuertes, aneurismas, disecante de aorta, etcétera. Se utiliza la campaña de temor o ansiedad ante la eventualidad de su separación. Su alrededor, se mueve una persona de su alrededor, ya empieza a temblar, de un salto se va a un lado, es muy fregado esa neuralgia del trigémino, esa enfermedad. Está en una escala del dolor, tenemos sin dolor cero, en el 2 tenemos un dolor leve, dolor moderado en el 4, dolor severo, dolor muy severo y un máximo de dolor, ¿no? Entonces acá está lo que tenemos, el dolor de oído, el dolor del parto, y acá está el que tenemos una odontalgia, se podría decir, entre 8 y 9. Hay distintas escalas del dolor, ¿ya? Pero, un minutito, por favor. Mil disculpas, chicos, pero no sé si me he olvidado o decirles a un principio de las clases, en la clase inaugural, que soy un poquito dependiente del celular, es que por favor, mil disculpas, pero espero me entiendan. ¿Ya? Entonces, eso es el dolor. Clasificación, dice, el dolor se clasifica en dolor central y dolor periférico. ¿Ya? Ahí hay que empezar a diferenciar entonces. Debido a lesiones, el dolor central, ¿ya? Vamos a ver qué es el dolor central. Es debido a lesiones de los centros o vías sensitivas dentro del neuroeje. Un ejemplo es el síndrome talámico. El síndrome talámico es un dolor neuropático central que es aquel causado por una lesión primaria o disfunción del sistema nervioso central, que genera una patología incapacitante, difícil de reconocer y tratar. ¿Ya? El dolor del síndrome talámico, entonces es un dolor central, por si acaso, ¿ya? Y el dolor se divide en dolor, o sea, central viscerales, síndrome del lumbo ciático, ¿ya? Este es del centro, va hacia la periferia, hasta la piel podría ir, ¿no? Entonces, eso es el dolor periférico, por si acaso. Y un ejemplo es el síndrome del lumbo ciático, ¿no ves? Del nervio ciático, ¿ya? Acá tenemos unos ejemplos del centro hacia afuera. Miren lo que va. Acá también. Eso puede ser una hernia de disco también. Acá también hay que va hacia la periferia y está, puede causar dolor, ¿no? Entonces, el nervio ciático es un dolor periférico, por si acaso, el dolor del nervio ciático, ¿ya? Doloroso. El dolor superficial o somático. Ejemplo, dolor por quemadura de la piel.
Ya ustedes ya saben que es quemadura de primer grado, segundo grado, tercer grado. Entonces, vamos a ver, estos también de paso para ustedes. Ya vamos a entrar en lo que es a partir del próximo tema. Me imagino lo que vamos a entrar directamente a lo que nos interesa. Se denomina también dolor epicrítico. ¿Ya? Entonces, el dolor superficial eh, puede ser una quemadura de la piel que normalmente acá en Bolivia no tenemos playa, no tenemos mar, pero los que van en vacaciones en estas fechas acostumbran y se van a hacer broncear la piel, dicen, ¿no ve? Entonces esa sería una quemadura de primer grado, podríamos decir, ¿ya? Lo que es profundo. ¿Mm? La ubicación del dolor no corresponde al sitio donde actúa el estímulo. Se denomina también dolor eh, protopático. Ejemplo, una colecistitis, pancreatitis, cálculo renal y uretral. Isquemia miocárdica también, el dolor profundo. Entonces el paciente se señala todo esto. Me duele por acá, ahí podemos ver dónde está palpando el paciente, podemos ver protopático. Diferencia entre dolor profundo y dolor superficial. El dolor profundo, el superficial es bien localizado y el profundo es mal localizado. El superficial es pungitivo o urente y el profundo es vago o atenuado. El superficial tiene límites precisos y el profundo límites imprecisos. Ya les he dicho, ¿no? Se señala por acá, pero no sabemos qué es. Un buen examen físico regional tenemos que llegar a ubicar, ¿no? Primero un diagnóstico presuntivo y después con exámenes complementarios a un definitivo. El dolor superficial ubicado en el sitio del estímulo no referido y el dolor profundo ubicado a distancia del estímulo referido, ¿no? Puede haber el reflejo. El paciente puede sentir dolor acá, pero la verdadera causa puede ser acá. Eso es un dolor irradiado. Ya vamos a ir viendo eso un poquito más allá, pero estas son las diferencias. Dolor referido. El término de dolor referido se emplea en clínica para indicar la presencia de dolor en un área corporal alejada de las vísceras o estructuras musculoesqueléticas en la que se origina. Ejemplo, el dolor inicial de la apendicitis aguda es percibido por el fenómeno de la región epigástrica. ¿Ya? Referido, como les había dicho hace un momento, puede ser el paciente que se refiere acá y el problema está en este otro lado, o más abajo, o más arriba, para que me entiendan. De interés clínico y su forma de manifestación. Dolor constrictivo. Constrictivo tiene la característica de ser de siento que me está apretando, doctor, dice, ¿no? O presión. Entonces es el constrictivo. Dolor pungitivo, sensación de punzada como pinchazón propio de los procesos inflamatorios de la pleura.
puntada de costado pleural. Ese es un ejemplo. Es agudo y transfingente. Se desencadena con la inspiración. El dolor pungitivo, sensación de punzadas. Saben eso, ustedes me está punzando, me punza hasta en la boca, como está en la figura. Ahí dice, aquí siento unas punzadas, doctor, siento que me está punzando. Otros dicen, siento que está caminando bichitos. Otros dicen, está dormido este sector, ¿no? Entonces, ya a lo que dicen el paciente, nosotros ya tenemos que convertirlo en términos médicos, ¿no? Y obviamente para anotar en la historia clínica, el paciente va a venir y va a decir, me está punzando por acá, me está punzando. Paciente se refiere dolor pungitivo, ¿no ves? Entonces no vamos a poner paciente presenta dolor de tipo punzante o manifiesta que le está punzando, ¿no? Dolor pungitivo en la región del ángulo mandibular, digamos, ¿no ves? Dolor cólico o retorcijón, también sabemos eso, decimos, agarramos aquí como la figura, nos agarramos, me estás retorciendo ahí adentro, doctor, decimos, ¿no? Entonces, eso es el dolor cólico o retorcijón. Dolor de tipo ondulante que comienza lentamente aumentando por de vísceras huecas que ponen pared muscular, intestino, vesícula, biliar, colécodo y uréter, ¿no? Del intestino, hablando un poquito de esto, viene un dolor cólico más o menos cuando nos da un vólvulo, ¿ya? El vólvulo es que el intestino da una vuelta sobre su propio eje. Les voy a dar un ejemplo bien clarito con los payasitos que hacen figuritas con globitos, ¿no? Unos globitos larguitos, y para que no salga el aire, lo dan vueltecitas y lo doblan, y mediante eso hacen sus figuritas, caballitos, escopetas, ¿no ven? Entonces, cuando el payaso agarra en sus dos manos y lo da la vuelta, eso es el vólvulo. Y eso mismo pasa en, en el intestino. Es por eso que es muy peligroso aguantarnos por mucho tiempo en soltar un gas, por ejemplo, ¿ya? Normalmente hay que pedir permiso o hay que ir al bañito y soltarlo porque les puede venir un vólvulo y en ese rato les va a venir un dolor cólico o retorcijón, se podría decir, ¿ya? Dolor urente, sensación de quemadura, ardor, el dolor de la herpes zóster en la gastritis y de la gastritis también, ¿no? La gastritis, casi todos sabemos el dolor de la gastritis, las molestias la molestia de las gastritis. Entonces, ya no vamos a decir, ay, me está quemando mi estómago, tengo un dolor urente. Ya aprendan esa terminología, por favor. Dolor sordo tiende a ser mantenido de intensidad leve eh, a 4-3, el paciente refiere molestia en todo el sector. Y hasta a veces pensamos, como un diagnóstico presuntivo, que puede ser una neuralgia, ¿verdad? Provocado por la B3, ¿no ve? Entonces, es molestoso. Ese es el dolor sordo, ¿ya? Dolor pulsátil, sensación de latido puede ser asociado al pulso arterial, dolor en un dedo al recibir un golpe de martillo, ¿no? Ese es el ejemplo. Y viene en la clínica, ustedes van a ver, van a sentir, doctor, aquí me está latiendo, en esta parte mi diente está latiendo, así dicen, ¿no? Ese es el dolor pulsátil. Espérame un minutito, por favor. El dolor fulgurante,
sensación de descarga eléctrica como un rayo, ¿ve? En los miembros inferiores y en las y en la tabes dorsal. Y dolor terebrante, sensación dolorosa intensa, como si fuera producido por un taladro. Está taladrando aquí, doctor. Pienso que me está taladrando. Así vienen los pacientes en la cierta intensidad se le asocia manifestaciones físicas y psíquicas, aceleración del pulso y de la frecuencia respiratoria. Esto es un poquito, es muy importante, chicos. Por favor, todo esto tienen que saber. Nuevamente, cuando el dolor es de cierta intensidad, se le asocian manifestaciones físicas y psíquicas, aceleración del pulso y la frecuencia respiratoria, palidez o rubicundez de la piel, transpiración, aumento de presión arterial, midriasis, ansiedad o depresión, inquietud, psicosomáticas, rabia o llanto, generalmente un dolor que se asocia a sudoración fría, sensación de fatiga o lipotimia. Es intenso, también lo es el que impide conciliar el sueño, ¿ya? Todo esto, chicos, todo esto, con todo esto va a venir el paciente a su consulta. Y obviamente, si ustedes están llenos, o están muy ocupados, la agenda llena se podría decir, hay que priorizar a un paciente que está con dolor intenso, agudo se podría decir. Todo esto tiene el paciente, obviamente está con dolor, está desesperado. El dolor 8 a 9, entonces no pueden estar ustedes, este, entonces inmediatamente haciéndole entrar al paciente, nos van a poner a abrir la historia clínica, ¿no? Hacerle una anamnesis, hacerle un examen físico regional eh, o general. No le van a preguntar su filiación, es casado, es soltero. Pues, claro que es muy importante, pero el paciente le va a mandar al diablo y le va a decir, doctor, por favor, cálmeme. Entonces, lo primero que tienen que preguntarle, bueno, tal vez el nombre y después si es alérgico al anestésico, ¿no? Porque inmediatamente ustedes le van a colocar una anestesia general, diré una anestesia local, para que se calme, se tranquilice y deje de transpirar, deje de haber la frecuencia respiratoria elevada, la presión arterial, una taquicardia, para que empiece a disminuir. ¿Ya? Si es alérgico, obviamente utilizarán un anestésico sin vasoconstrictor, ¿no? Y además que está con una taquicardia, entonces ya ahí recién hacen el tratamiento. O ver el examen físico también. Puede ser que ese dolor agudo que tiene puede ser provocado por un absceso periapical, y ustedes saben que no hay necesidad de pinchazos, de analgésicos, de infiltrar anestesia, nada, sino simplemente hacer la apertura cameral y va a salir el débito purulento, los Una forma de graficar este aspecto es pedirle al paciente que ubicaciones, ubicación e irradiación, dice, ¿ya? Entonces, el dolor puede ser localizado
a un segmento corporal u ocasionalmente ser generalizado. A su vez, el dolor se Sin embargo, puede haber un dolor localizado en un segmento corporal y tener su origen en otro segmento, ¿ya? Es así que un dolor abdominal habitualmente se origina en el órgano del abdomen, pero en ocasiones puede tener su origen en órgano torácico o visceral, ¿ve? Entonces, no es solamente un dolor abdominal que sea en el abdomen, puede ir hasta el nivel visceral o torácico, dice, incluso hasta la parte de atrás, por donde los riñones, golpeando la espaldita, el abdomen bajo. También se puede localizar todo esto. Ejemplo, dolor del infarto de miocardio puede sentirse en la parte alta del abdomen o el dolor de la úlcera péptica en el tórax. ¿Ve? Todos estos sectores que están de rojito pueden manifestarse en a este sector hasta el hombro, en la parte de atrás también, una vesícula, que la vesícula está aquí abajo. ¿No ve? Del intestino, la parte posterior, en la espalda baja, también y en el estómago, ¿verdad? Y el intestino está en todo esto. Entonces, esa es la ubicación e irradiación del dolor. Gran valor del diagnóstico. Ejemplo, el dolor precordal de origen coronario irradia típicamente al hombro izquierdo. Interno hasta los dedos incluso. La migración se refiere al cambio de ubicación de un dolor con respecto al sitio inicial de aparición. ¿Ya? Eso es la irradiación, por si acaso, chicos. Evolución. El dolor puede aparecer en forma brusca. El dolor también puede ser importante. Lo pueden aumentar alimentos, movimientos, la tos, la respiración profunda, el pujar, el ayuno, el contacto directo. En cambio, se puede aliviar con analgésicos simples, morfina, una bolsa de agua caliente, aplicación de hielo, posiciones determinadas, masajes, ultrasonidos, acupuntura. Esa es la evolución. Una vez que puede aparecer muy bruscamente, como también lentamente, paulatinamente y poco a poco empieza a subir de intensidad. ¿Ya? Ahora, también dice acá que se puede calmar el dolor tal vez en ayunas, o si nosotros una gastritis, por ejemplo, tomamos un desayuno con 2 panes, 3 panes y tenemos gastritis y obviamente, ¿no? Y la mejor solución, obvio, es ir a un médico o hacer el tratamiento correspondiente para esa gastritis, digamos, ¿no? Poniendo como ejemplo eso. La evolución puede ser corta o larga, de minutos, días o más tiempo. Puede presentarse en crisis que pasan totalmente o que dejan trasfondo de dolor. Se habla que un dolor tiene ritmo cuando cambia durante el día en relación a factores especiales. Ejemplo, en la úlcera duodenal, la molestia pasa cada vez más que el paciente ingiere alimentos. ¿Ve? Cuando tenemos una úlcera duodenal, estamos con dolor, pero empezamos a comer y va
calmando el dolor, como les había dicho. Puede ser desde el punto de vista de su evolución, agudo y crónico. Ya sabemos, el agudo 10, 15 días menos, pongámosles 10 días. Y el crónico de 11 días, de 11 días hacia arriba, puede ser meses, años. A veces un paciente se acostumbra a vivir con este tipo de dolores, ya saben, por decir, dicen, no, yo como esto y me duele. Prácticamente ya, como les digo, se acostumbran a todo eso, ¿no? Entonces, y están años con eso hasta que la enfermedad va avanzando más, y sí o sí lo obliga a ir a un médico o someterse a una intervención. El agudo, cuando el tiempo transcurre desde un inicio, es menor a una semana. A su vez, puede ser continuo, intermitente o paroxístico, como por ejemplo el dolor ulceroso que se presenta en determinadas horas del día con relación a la vacuidad del estómago y es aliviado por la ingestión de los alimentos, ritmo horario, ¿no? Ese es el dolor agudo. Obviamente el dolor agudo es el dolor fuerte y obviamente no vamos a estar, un día no vamos a estar con eso. Por eso es que se dice hasta 10 días abajo. Incluso aquí está poniendo de ejemplo una semana, 7 días. ¿Quién va a estar así como este paciente? Por lo menos una media hora. Nadie. Ese rato viene el dolor y ese rato en taxi, a pie, corriendo, en avión, lo que sea, va a un médico, ¿verdad? El dolor crónico. Su evolución es mayor de 7 días, puede ser continuo o recurrente. No son frecuentemente los dolores crónicos continuos. Puede observarse en los procesos malignos del estómago o páncreas. En cambio, el dolor crónico recurrente en un dolor que dura horas o días para reaparecer semanas, meses o incluso años después. ¿Ya? Esto es jaqueca, no es jaqueca por si acaso, ¿ya? Existe bienestar entre una crisis y otra, ¿no? Como les he dicho, el dolor crónico no es tan fuerte. Por ejemplo, acá, como está en la figurita, un dolor de espalda, podría decir, de la columna baja. El paciente ya sabe que le va a doler cuando se agacha o alza cosas pesadas. Entonces, sí, deja de hacerlo y no siente el dolor. Pero algún mal movimiento y demás viene, entonces ya sabe. Y así está años con todo esto. Años. Es por eso que es el dolor crónico. Dolor agudo y dolor crónico. El dolor agudo es dolor transitorio y el dolor crónico, dolor permanente, recurrente, ¿ya? El agudo, duración menor a 6 meses aproximadamente, y el crónico afecta la calidad de vida de la persona que lo sufre. En el crónico, ocasionada depresión en el paciente. En ocasiones el problema que lo causó se soluciona, pero el dolor continúa, genera un gran gasto. Obviamente, en el agudo genera ansiedad en el paciente cuando el motivo que lo ha producido se soluciona en el dolor. Ay, ¿qué dice acá? En el dolor, bueno, cuando el motivo que lo ha producido se soluciona, dice, ¿no? El dolor. Obviamente no genera gasto, aquí dice que genera un gasto, pero ya hemos dicho, el dolor agudo nadie va a estar esperando tiempo con todo esto, ¿no? Neuralgias, aquí está lo que les había hablado, la neuralgia del trigémino. Este es el B1, B2, B3, ¿ya? Que inerva todas las facies de la cara, bilateralmente, obviamente, ¿no? Y entonces acá ya tenemos el B1, cuando hay un dolor es producido por todo este sector. Hay veces los pacientes vienen y dicen, me duele esta parte, doctor, y aquí, hasta aquí me viene, dice, y otros dicen hasta la nuca, otros dicen, me duele esto y este sector, no mencionan
la parte del maxilar superior, digamos, ¿no? Otros dicen el párpado, entonces párpado inferior, ya estamos hablando de la B2 también, esa es una neuralgia. Se denomina así el dolor superficial de tipo paroxístico, una neuralgia del trigémino es paroxístico, que sigue el recorrido de un nervio periférico sensitivo o mixto, en parte o todo su trayecto, de distribución de duración variable, minutos u horas, para desaparecer brusca o progresivamente, dejando solo y B3. Que el paciente a veces se agarra a este sector, se agarra a este sector de la inferior, estaríamos hablando de una neuralgia del trigémino, ¿no ve? Neuritis. La neuritis es la inflamación de uno o más nervios. Se caracteriza por la presencia de dolor en el recorrido del nervio afectado. Además de los fenómenos dolorosos, se comprueban alteraciones objetivas, anestesia, atrofias musculares, alteraciones eléctricas. Las diferencias entre neuralgia y neuritis no siempre son netas. La neuritis, la inflamación de uno o más nervios. La neuralgia del nervio superficial de tipo paroxístico que sigue el recorrido de un nervio periférico sensitivo y mixto. En neuritis, vamos a ir a el próximo tema, ¿ya? Ay, por Dios, a ver, un minutito, espérenme, por favor. ¿Qué ha pasado aquí? Wow, ay, no puedo creer. A ver, un ratito, por favor, chicos. Mm, no, más bien, más bien. Ya. Ya, bueno, vamos a pasar al siguiente tema que es embarazo en odontología. Pensé que lo había borrado mis diapositivas, me ha asustado, la verdad. Como no estamos para retrasarnos, ¿dónde está? Sí, doctor. Lo he, lo he simplificado, se podría decir, todas las partes más eh, sobresalientes para poder avanzar. ¿Ya? Embarazo. El embarazo no se debe considerar una enfermedad, obviamente, ¿no? Otros dicen que es una enfermedad fisiológica, que es fisiológico, es normal. Entonces, una enfermedad normal o nada.
una patología, ¿no? Obviamente. Y no debería ser tratada como tal, dice, ¿no? Aunque existen algunas consideraciones especiales para el tratamiento dental de la gestante. Tratamiento odontológico nos lleva seguro, es algo seguro para la madre, el feto y transcurre desde la implantación en el útero del óvulo fecundado al momento del parto. Ese es el embarazo, ¿no? Desde la implantación hasta el nacimiento, se podría decir. ¿Ya? Etapas del embarazo, etapa de formación, maduración y de crecimiento. Etapa de formación, primer trimestre, de 0 a 12 semanas. Etapa de maduración, segundo trimestre, de 13 a 28 semanas. Y etapa de crecimiento, aquí es tercer trimestre. Déjenme arreglar. Tercer trimestre. Que es desde las 29 semanas a 40 semanas, ¿ya? Formación, maduración y crecimiento, por si acaso. El primer trimestre son los primeros 3 meses. Para poder ver qué es lo que vamos a hacer en odontología, tenemos que saber bien todo lo que es embarazo, para después de ya una vez que sepamos bien primer trimestre, segundo trimestre, formaciones y demás, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer en odontología, ¿ya? El primer trimestre son los primeros 3 meses después de la concepción. Los signos de los inicios del embarazo son falta de periodos, menstruación, fatiga, agrandamiento de los senos, distensión abdominal y náuseas, ¿ya? El primer trimestre pueden aparecer los efectos teratógenos sobre el feto. Se aconseja realizar el tratamiento dental durante el segundo trimestre, cuando ya se ha completado la organogénesis fetal y los riesgos de malformación disminuyen. ¿Ya? Ahora bien, acá dice que un tratamiento odontológico podemos realizarlo en el segundo trimestre, ¿ya? Se puede realizar en el primero, segundo, tercero, pero ya vamos a ver qué tratamientos. Y los tratamientos que pueden ser un poco más agresivos, entonces se podría ir a un segundo trimestre, en el segundo trimestre, ¿ya? Que estaríamos hablando en la etapa de maduración. Es ahí cuando nosotros podemos actuar como odontólogos, ¿no? No en el primer trimestre, tampoco en el tercer trimestre. ¿Alguien me puede decir por qué en el segundo trimestre? ¿Mm? A ver. Trimestre ya voy a tener todo eso formado, la organogénesis del tejido dental, doctor. Claro, pero ¿por qué tendríamos que trabajar nosotros en el segundo trimestre? ¿Por qué no podemos trabajar en un y está con una infección y necesita sí o sí la extracción dentaria? ¿Por qué no en el primer trimestre? ¿Por qué no en el tercer trimestre? ¿Y por qué sí en el segundo trimestre? Doctor, uno, porque es la formación, ¿no? El primer trimestre casi no se le puede ni administrar medicamentos a la gestante, doctor. Entonces, el primer trimestre se está produciendo la organogénesis. Entonces, ahí yo no puedo hacer tratamientos a menos que sea de mucha urgencia o algo, pero tengo que ver el riesgo-beneficio, lo que usted dice, doctor. Entonces, en el primer trimestre yo no podría hacer ese tipo de tratamiento porque No se puede está hacerlo. formando los órganos. Ya. Y en el segundo trimestre, ¿por qué?
porque ya habrían estado formados, doctor. Ya, Entonces ya están formados y como usted dice en el tercer trimestre también, ¿por qué no podría hacerlo? Sería porque menos riesgoso, doctor, que el primero. El tercero podría ser menos riesgoso, pero tampoco se está haciendo porque está habiendo la hiperplasia, doctor. O sea, hay diferenciación de los tejidos. Entonces están creciendo, están desarrollándose. la Entonces, si yo ahí puedo interrumpir ese desarrollo, doctor, entonces está. no, 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 no. A ver, la anestesia no puedes utilizar en el tercer trimestre, en el segundo trimestre puedes utilizar el anestésico, Gary. En el segundo trimestre. Perdón, doctor, en el En el segundo trimestre, doctor. Sí, Mm, Dependiendo. la paciente viene y dice que quiere hacer una extracción dentaria. Por favor, los otros más participen, no solamente Gary está en el aula, por favor, chicos, ¿ya? El paciente viene, bueno, no tiene odontalgia, pero dice que quiere hacerse sacar el diente. Perfecto, estamos en el primer trimestre, le decimos, por favor, regrese al segundo trimestre, ¿ya? Ahí le voy a sacar. Cuando esté en el tercer mes o en el cuarto mes, venga, que ahí le voy a sacar el diente. Listo. Ahora, la paciente le va a preguntar, ¿y por qué no me puede sacar ahora o mañana? ¿Por qué? Ahora esa es la pregunta. ¿Por qué no en el primer trimestre? Está en la etapa de organogénesis, sí, ya lo hemos dicho. Está en la etapa de formación el bebé, sí, ya sabemos. Pero a ver, dígame, como odontólogos me tienen que dar una respuesta, no como cualquier persona, un ingeniero, arquitecto que sabe eso, que los primeros 3 meses se forma. Pero ustedes son odontólogos, van a ser odontólogos y quiero una respuesta como futuro odontólogo. ¿Por qué no en el primer, por qué le van a decir al paciente? La paciente va a venir y va a decir, ¿por qué no me puede sacar ahora, doctor? A ver, explíqueme. ¿Por qué? ¿Por qué sí cuando esté de 4 meses y por qué no ahora que estoy de 2 meses? A ver, respuesta, quiero ver. Hablen por favor o les voy a llamar uno por uno. Doctor, uno sería por la infección también, porque voy a diseminar la infección. De alguna manera, al inyectar, doctor, se puede diseminar la infección y entonces puede llegar, doctor, a la placenta. Si es transplacentario, puede pasar a la placenta y provocar algo en el feto, no sé, en el feto podría provocar algo, doctor. Uno sería la infección, doctor. ¿Y otro? Yo sería que el anestésico, por ejemplo, doctor, la persona puede estar sufriendo de repente con una preeclampsia. Dame de la Si anestesia. le coloco la anestesia, doctor, por decir, entonces puede provocarle mayor taquicardia, porque ya sabemos que tiene un vasoconstrictor, como por ejemplo la epinefrina o la fenilefrina. Claro. Mm, Entonces, y entonces eso puede ser Didier Llanos o Didier. Ya puedes a ver, Ronald NT. Bueno chicos, ¿no están acá en clases? Si no van a participar, voy a dar tema por avanzado. Porque el anestésico podría pasar lo que es la barrera placental. ¿Cómo? El anestésico podría pasar lo que es la barrera. Pasa la barrera eh, placentaria. Pasa la barrera placentaria. Neisa Martínez. Neisa Martínez. Ujú, no está.
Mireya, Rafaela, Doctor, respondemos la pregunta. doctor, buenas tardes. ¿Por qué el anestésico podría afectar lo que es la formación del feto, doctor? No, no hay pruebas, no hay estudios de que la anestesia afecte la formación, o sea, que le provoque una malformación, no. Pasa a la base de la placentaria, sí. Llega hasta la placenta, sí. ¿Ya? A ver, todo lo que ha hecho Gary sí está relativamente bien, pero si hablamos exclusivamente de lo que es la anestesia, ya la anestesia es un vasoconstrictor, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando llega esa anestesia al útero? Lo contrae el útero. ¿Y qué pasa cuando el útero se contrae? ¿Ah? En este caso, si está en el primer trimestre, provoca el parto, ¿verdad? Es así, es por eso. Esa explicación tienen que darles ustedes a sus pacientes, ¿ya? Entonces, ¿por qué no? Porque es un vasoconstrictor, ¿no? Entonces el útero se va a contraer y se puede provocar lo que es el aborto. Obviamente está en el primer trimestre, ¿no? Y ahora, lo que dice su compañero Donald, ¿pasa a la basura? Sí pasa, por eso mismo llega hasta ahí, pero que provoque una malformación al bebé no se ha dado el caso todavía, ¿ya? Porque, Doctor, dime. entonces en el tercer trimestre ya estaría afectando al útero y ocasionaría ya un parto prematuro, ¿verdad? No se llama parto prematuro en el primer trimestre. En el tercero, doctor. En el tercer trimestre, sí, En el exacto, primero es un aborto. un aborto. Llega a la placenta, llega al útero, el útero se contrae y lo que va a hacer es realizar, exponemos al parto prematuro, obviamente. En el segundo trimestre, como es una anestesia de que utilizamos al 2%, sí se puede utilizar. Sí podemos hacer las extracciones, tratar de mantenerlos con algunos. Páseme, llámele o yo lo llamo, deme su número y que una odontalgia aguda. Así es de que, doctor, ¿cómo está ese embarazo? ¿Ah? Por favor, véamelo o dígame si puedo realizar o no, si es de emergencia. O si no, se le manda a la paciente. Si no es de mucha emergencia, vaya donde su médico, hágase valorar y que me dé una orden escrita que sí puedo realizar la extracción. ¿Ya? Que sí, o sea, paciente con 20 semanas de gestación, así nos mandan, ¿no? O sea, con un estado de un embarazo normal, normalmente implantado, que el útero, que esto, se autoriza para realizar la extracción con anestesia sin vasoconstrictor, digamos, ¿no ve? Ah, ya. Porque después a veces llevan embarazos riesgosos y nosotros va a pasar algo y nosotros somos el causante y ya tenemos un proceso, ¿no ve? Y consentimiento informado. Hay que hacerlo firmar, sí o sí. ¿Ya? Entonces, resumen, anestesia no. Primer trimestre, ni segundo, ni tercer trimestre. Segundo trimestre sí se puede, pero anestesia no. Diré, en los primeros trimestres no. ¿Por qué? Porque el anestésico es un vaso con... ¿Ya?
Vamos a compartir pantalla. Ahí está. Entonces, esas son las etapas. Ya hemos hablado, etapa de formación, estamos en el primer trimestre. Dice aquí que en el segundo trimestre, ya sabemos también por qué. ¿Ya? Formación de los dientes, creo que estaba hablando Gary de eso, es la odontogénesis, empieza por la iniciación, proliferación, proliferación. Histodiferenciación, morfodiferenciación y aposición, ¿ya? La odontogénesis humano aparece unas zonas de mayor actividad y engrosamiento de las células que darán origen a la lámina dental, en el cual ahí va a pasar la etapa de campana, casquete, no sé qué cosas ustedes ya han llevado eso en embriología en primer curso, ¿verdad? Modificaciones en el embarazo. ¿Qué es lo que pasa en el embarazo? Modificación psicológica y neurológica. En el primer trimestre ocurre una fatiga e hiperemnesis, ¿ya? Y en el tercer trimestre, aumento de la fatiga más depresión. Si bien aquí dice que es una modificación psicológicas, trastornos psicológicos que figuras, ¿no? Que quiero comer estito, que no, que voy a engordar mucho más que los hombres. Los hombres nos vale. Crezca así la panza, que suban de peso unos 15 kilos, 16 kilos, no les deja ni caminar ni dormir. Entonces hay que tener consideración y esos cambios las lleva la mujer. Es por eso que se vuelven sensibles, lloronas, renegonas, hay que entenderles. ¿Ya? Entonces en el primer trimestre la mujer también pasa lo que es con una fatiga e hipermesis. Y el tercer trimestre, aumento de la fatiga más una depresión ya también. No nos olvidemos de las náuseas, vómitos, que vamos a hablar más allá. Tercer mes, si no me equivoco, a la paciente, o desde el primer mes se le da hielo. ¿Por qué? Se disminuye. Modificaciones circulatorias. El útero aumenta de peso desde 70 gramos hasta 1000 kilogramos. De la tolerancia al ejercicio, al síndrome de hipotensión supina o una taquicardia reactiva y a la aparición de soplo cardíaco. Estos cambios hematológicos, psicológicos, circulares y anatómicos dan lugar a, obviamente no puede hacer ejercicio por más que quiera la mujer embarazada, y especialmente en el tercer trimestre no puede ni caminar. Y eso da lugar al síndrome de hipotensión supina, taquicardia relativa y aparición de soplo cardíaco. ¿Ya? Riesgos del primer trimestre. En este periodo, las probabilidades de aborto
natural son mucho más altas. Aborto espontáneo, muerte perinatal, anomalías cromosómicas, forma física del bebé, funcionamiento y estructura de los órganos. ¿Ya? Esos son los riesgos del primer trimestre. Interrupción tardía y parto inmaduro. Las anemias de embarazo, enfermedades infecciosas, medicamentos y hemorragias provocados por todo esto. ¿Ya? Riesgos del tercer trimestre. Hipertensión inducida por el embarazo, diabetes gestacional, anemia y trabajo de parto prematuro, ruptura prematura de membrana, placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta. Esos son los riesgos del tercer trimestre. Ahora, fisiología fisiología digestiva. Modificación del apetito. Ya sabemos que las embarazadas o bien comen más, obviamente tienen que comer el doble, como dicen, y tienen algunos antojitos de por ahí en las madrugadas que al esposo nos hace levantar, ¿no? Pero obviamente modifica el apetito. Si antes no le gustaba papaya, digamos, en el embarazo le va a gustar y va a comer y se va a antojar y hay que darle, ¿no? Aparición de náuseas y vómitos, principalmente durante el primer trimestre. Esto es muy importante en la cavidad bucal. ¿Ya? Ya vamos a hablar. Dolores abdominales leves, cialosea y discernimiento. ¿Ya? En el último trimestre puede producirse problemas de vómitos, pirosis y regurgitaciones debido a la compresión ejercida sobre el estómago por el desplazamiento de las vísceras abdominales. Obviamente el bebé ya empieza a ponerse en posición ácido que va del estómago a la cavidad bucal. Es un punto desfavorable para los dientes porque se vuelve una boca ácida y los microorganismos empiezan a hacer su festín ahí, ¿no? Fisiología renal, aumento de volumen urinario, orinan más, sí, consumen más líquidos, sí, y además por la presión ejercida del bebé también es que van al baño cada rato, como si fuera una persona diabética, porque una diabética es así, ¿no ve? Un diabético va a ir al baño cada rato, ¿ya? Baja su densidad y aumenta con un aumento de filtrado glomerular del flujo plasmático renal, ¿ya? Esa es la fisiología renal en una mujer embarazada. Aumento de volumen, disminución de la densidad y aumento del filtrado glomerular, ¿ya? Fisiología respiratoria. Debido al crecimiento uterino progresivo, a los cambios hormonales y al aumento de volumen sanguíneo y del gasto cardíaco, se observa a nivel respiratorio una edematización de mucosa con ronquera, además laringio o congestión de la mucosa nasal, ensanchamiento del tórax y respiración de tipo costal superior y aumento de la ventilación y las vísceras también puede presionar hasta incluso a los pulmones, pese que está en la caja torácica. Más que todo afecta a la base de los pulmones y no al ápice del pulmón. ¿Ya? Se debe evitar la posición supina, desplazando al paciente en una posición lateral. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, ya, vamos a seguir avanzando. Cambios orales etiopatogeniales. ¿Ya? Los cambios hormonales, perdón. A ver. Los cambios hormonales, perdón, déjenme corregir. Los cambios orales, a ver un ratito, microbiología, dietas, respuesta inmunológica, orales. Estamos bien.
¿Ya? Los cambios en la cavidad oral pueden ser los cambios hormonales, la microbiología, la dieta y las respuestas inmunológicas, ¿ya? Los cambios hormonales, progesterona tiene un efecto directo sobre la microvascularización de la encía, ¿ya? La microbiología, mala higiene, cambios en la flora. Obviamente, una dieta tiene que ser balanceada y no cariógena, por si acaso. Pero aquí, en el embarazo, lo que más se antojan las mujeres son chocolates, dulces, ¿no? Y esa es la dieta cariógena, por si acaso. Respuesta inmunológica. ¿Ya? En otros países, antes que se embarace la mujer, tiene que ir a un odontólogo en el cual tiene que dar una certificación que se ha hecho atender toda la cavidad bucal, ¿ya? Acá no, acá cuando nos duele nomás y a veces echan la culpa al embarazo, ¿no? Viene de 3, 4 meses, viene, o 5 meses, desde que me he embarazado mis dientes están así, así es, doctor, el embarazo me está haciendo. Entonces vemos una cavidad bien descuidada, unas caries de años, pero la paciente dice desde que se ha embarazado, ¿no? Entonces, necesito también hay que tener en cuenta. Embarazo asociado a placa bacteriana, pérdida de dientes, gingivitis, caries, náuseas al cepillarse, pH de la saliva más ácido. En un medio ácido, doctor. Bien. Gingivitis en el embarazo. Punto clave, chicos, esto, por favor. Durante el embarazo se producen grandes cambios en la mujer, en el espacio físico, químico y psicológico, digamos. Se produce un aumento hormonal de y la capacidad inflamatoria de la encía ante los irritantes externos. Gracias a esta prolactina, la encía tiene mayor irrigación y es más susceptible a padecer una gingivitis. ¿Ya? Ahora bien, ¿no ve? ¿Por qué? Porque gracias a esta hormona se va a abrir, va a haber el ensanchamiento de los huesos de la cadera, de las articulaciones, ¿ya? Para que pueda el bebé realizar el nacimiento, ¿ya? Pero si esta hormona relaxina nos afecta a las articulaciones, nos afectará a las piezas dentarias, ¿no? En la articulación del diente hueso, grado de movilidad de la pieza, si la relaxina mm, nos va a relajar todas las articulaciones, también lo va a relajar lo que es al periodo más relaxina. Introducción de alimentos debajo de las encías, placa bacteriana, dice, ¿no? Entonces, como la encía está muy irrigada,
Va de la mano, por si acaso. Se introduce mayor cantidad de alimentos y placa bacteriana en el surco gingival, ¿ya? Entonces, con más frecuencia a partir del tercer mes, obviamente la gingivitis, ¿ya? Nos aparece en el tercer mes la gingivitis, terminando el primer trimestre, por si acaso, tercer mes, ¿ya? En el embarazo, riesgo de tumoración. Entonces, eso es normal, es de una base pediculada y normalmente aparece en este sector o en palatino, ya que es una especie, como especie de coliflor y se asustan las mujeres embarazadas, dicen, me está levantando, cada día crece más y es muy hemorrágico, muy sangrante. Obviamente, si ya está con prolactina y estrógenos, que eso hace que sea más irrigada la encía, y si aparece el tumor es demasiado sangrante, ¿no? Ese tumor tal vez podríamos quitarlo en el segundo trimestre, pero se le dice nomás a la mujer que a la paciente que espere hasta después del parto. Es mucho mejor. A veces el épulis o el tumor del embarazo y sí está en la etapa de formación de organogénesis y ahí sí podemos causar alguna malformación al bebé con una radiografía, ¿no? En lo posible evitarlo todo eso. Entonces esto es lo que pasa en la gingivitis del embarazo, por si acaso, chicos. Todito, bien explicadito. Caries en el embarazo. Reflujo gástrico, ¿ya? Entonces, eso es lo que viene, el vómito, les he dicho, y hasta la garganta. A veces lo escupen y a veces se lo vuelven a tragar. Ese es el reflujo gástrico. Y todo ese reflujo, todo ese líquido, todo ese medio ácido que va hasta la boca, llega hasta la cavidad bucal y si lo escupen o lo tragan, pero ya está en contacto con todas las piezas dentarias. ¿Ya? Entonces, mayor ácido, mayor nivel mayor acidez en la boca, mayor, em, ¿cómo es? Liberación de jugos, diré, de ácidos de los microorganismos, ¿no ve? O sea, trabajan mucho mejor en un ambiente ácido que en un alcalino, los microorganismos, los bichos, podríamos decir. Caries, mayor facilidad de reproducción en un medio ácido, lo que ha unido a un mayor antojo de la embarazada por los hidratos de carbono. En general, los dulces en particular aumenta el riesgo de caries. Lo ideal es comenzar el embarazo con una boca sana, sin caries ni gingivitis, ya que esta patología no solo afecta a la salud de la madre, sino también a la del bebé o a la del hijo. ¿Ya? ¿Sí? Bueno. Manejo odontológico en la paciente embarazada. Como acto operatorio simple, lo más importante es eliminar la enfermedad activa y eliminar problemas.
que nazca mi bebé, dicen, ¿no? Pero a veces vienen con celulitis, a veces vienen con flemones, que hay que intervenir quirúrgicamente, ¿no? Entonces, para llegar a todo eso, es mejor, dice, empezar un embarazo con la boca sana. Ya les he hablado lo que hacen en otros países. Mientras acá en Bolivia no estamos acostumbrados a eso, ¿no? Pero ya que ustedes saben, eso tienen que promocionar. Ya han avanzado, ustedes ya han llevado esa promoción de salud dental en segundo. Entonces, síndrome supino hipotérmico. Ya. Además, tenemos que tener en cuenta el aumento de la filtración glomerular que obliga a la paciente a orinar más frecuentemente. No podemos tenerle a una mujer embarazada en nuestro sillón postrada por lo menos una media hora, ¿no? Porque las mujeres embarazadas y en el último trimestre más que todo van cada rato al baño, cada 15, 20 minutos están yendo al baño. Va a comprimir lo que es el nervio ciático y estando de espaldas, no, porque la posición es muy especial para una mujer embarazada, por si acaso, en el sillón odontológico. Durante el primer trimestre ocurre la organogénesis. Segundo trimestre, fase 1, causal periodontal, tratamiento de rutina. Y tercer trimestre, fase 1, periodontal, tratamiento dental de emergencia solamente. ¿Ya? Riesgos. Los riesgos en el consultorio odontológico tenemos que tener muy en cuenta lo que es la amalgama, radiografías y anestesia. Obviamente para hacer una obturación simple, ustedes ya están trabajando con pacientes, ¿ya? Eso se puede hacer en el primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, ¿no? Pero obviamente hay que tener mucho cuidado. Ahora, más que todo en hacer obturaciones con amalgamas, las radiografías, limitaciones. Ustedes sabían que una persona normal, no solamente una embarazada, lo que está permitido es tener solamente una obturación en la cavidad bucal con amalgama. 2 ya no, 3, 4, 5, peor todavía. ¿Ya? Existe hasta ahora, ¿ya? Pero la presencia del mercurio en el organismo es muy fuerte cuando hay muchas piezas dentarias, por si acaso. Y antes, yo hoy en día me encuentro con 7, con 8 obturaciones, porque antes no había resinas, había amalgama. ¿Ya? Desde que yo he salido de la universidad, nunca me he comprado esta amalgama para obturar en mi consultorio. Nunca he trabajado con esto. Sí he hecho prácticas, sí sé utilizar cómo se hace, cómo se mezcla todo. Incluso ahora hay aparatos que lo ponen y ya pasta preparadita te, te, te manda, te lanza el aparato, ¿no? Pero yo en consultorio nunca, ¿no? Ahora sí los primer trimestre, no para nada, porque ahí sí está la organogénesis.
la información. Si el caso lo amerita, recién con chaleco de fuerza, ya que nuestros radiógrafos, diré, nuestros aparatos de radiografía son de poca irradiación, pero de todas maneras ponerle el collarín y el chaleco de plomo, especialmente cubrir al feto, ¿no ve? Entonces, y es más, esta posición es la correcta, obviamente, para tomar una pieza 2-3, 2-4, 2-5, ¿ya? Pero hay que hacerle inclinar la cabecita hacia un lado, cosa que, por ejemplo, está apuntando así. Y los rayos no van en este sentido, van así, expandidos, ¿no ve? Así. Entonces uno de ellos puede llegar al bebé, entonces se le hace ver un poquito, su nuca se le trae aquí, la mandíbula se le sube un poco para que esta angulación sea así, como está, y no llegue al estómago. Hay que darnos maneras, ¿no? Y también decimos medicamentos, no especialmente la tetraciclina, el paracetamol sí podemos utilizar, que es un medicamento analgésico de primera elección en la mujer embarazada, ¿ya? Ahora, clasificación de los fármacos por la FDA, ¿ya? Lo clasifican en A, B, C, D y X. El A, estudios controlados no han demostrado riesgo. El B, no hay riesgos para el feto humano. El C, no puede descartarse el riesgo fetal. D, hay indicios de riesgo fetal. Y X, contraindicado en el embarazo. Desde acá, desde la C, ya casi ya no tenemos que utilizar. Y ahorita van a ver los medicamentos de ambos tipos, de todos los tipos. En el A, estudios controlados no ha demostrado riesgos, dice el ácido fólico, hidróxido de aluminio, magnesio, sulfato ferroso, vitaminas B1, B2. El B, amoxicilina, masclavulámico, cefalosporina, eritromicina, clindamicina, metronidazol, insulina, cetiricina y deminhidranato. ¿Ya? El C, amikacina, gentamicina, eso dice no se puede descartar. O sea, si bien lo utilizamos, puede ser que le haga mal al feto o no, ¿ya? Amikacina, gentamicina, imagínense que se trabaja así con una interconsulta con el ginecólogo, ¿no? Estos son los medicamentos de tipo C. Del tipo D, alprazolam, diazepam, todo esto. Del tipo X, contraindicados en el embarazo, atorvastatina, clomifenol, eh, isotretinoína, warfarina, todas esas cosas. Entonces, por favor, esto tienen que aprenderse, chicos. Analgésicos en el que afectan tanto a la madre como al bebé. El ibuprofeno ya inhibe la síntesis de prostaglandinas, provocando variados y profundos efectos de la circulación fetal y neonatal, ya contraindicado a partir de la semana 30. Se puede dar el ibuprofeno, es un medicamento incluso de primera elección, yo utilizo mucho en mujeres embarazadas, pero a partir de la semana 30 ya no, ¿ya? La aspirina, evitar en lo posible, sobre todo en el segundo y tercer trimestre, para evitar ciertas malformaciones cardíacas fetales. Entonces, la aspirina no, por si acaso no es necesario. Mejor nos vamos como analgesia, nos vamos a un paracetamol y a un ibuprofeno, ¿ya? Ahora, si es un dolor agudo, ketorolaco, también se puede dar, ¿ya? Ketorolaco, se utiliza mucho eso y es un muy buen medicamento. Antibióticos. Penicilinas y derivados como la amoxicilina no existen estudios bien controlados en mujeres embarazadas, por lo que su uso será claramente en razones bien necesarias.
Eritromicina es el tratamiento alternativo a pacientes alérgicos a la penicilina, que en este caso a la amoxicilina, podríamos decir. Se considera segura siempre que esté realmente indicada durante el embarazo. O sea, podemos utilizar la eritromicina. Cefalosporinas orales son buenas para se puede utilizar, ¿ya? Es seguro, dice, ¿no? Entonces, y van a haber varios pacientes con embarazo con infecciones, por si acaso. Entonces, ustedes no pueden decir, no, 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 yo no trato a personas embarazadas. No, no, no. Entonces, eso ya sería una mala praxis, ya se estarían llevando, si la paciente se molesta, les mete un proceso, ¿ya? Sí tienen que atender. Amoxicilina y ácido clavulámico, categoría B por la FDA, solo se debe utilizar cuando sea claramente necesario y cuando alternativamente le damos. Clindamicina, categoría B por la FDA, la reservamos para infecciones severas después de consulta. Pero en mujeres embarazadas sí se utiliza, pero siempre hablando con el ginecólogo. Y las tetraciclinas, esto no, para nada. Contraindicado en el embarazo debido a los efectos adversos que producen dentro de estos, se observa tinción de los dientes, de las encías, más que todo, inhibición del crecimiento del hueso y alteraciones hepáticas en el feto, que no nos conviene. No, esto no. Ustedes van a ver algunos pacientes que atiendan con sus encías medio negritas, medio cafecitas, más oscuras. Eso es porque la madre ha consumido tetraciclinas. Obviamente antes no habían estas amoxicilinas más ácido clavulámico, solo habían las tetraciclinas, clindamicinas, entonces tenían que utilizar, no había más. Es por eso que a veces los bebés nacen con sus dientes pigmentaditos y más que todo las encías. Y hay chicas, yo conozco, de que a veces no quieren ni reír, porque con al reír los que tienen sonrisa alta muestran lo que son sus encías y no les gusta la coloración media oscura o negruzca que tiene. No se recomienda el uso de metronidazol en mujeres embarazadas, ya que se ha atribuido un efecto carcinógeno, ¿ya? Y el metronidazol es un medicamento de primera elección para mí cuando estoy tratando una celulitis cervicofacial, ¿ya? Pero en mujeres embarazadas no. El efecto adverso más grave del cloranfenicol es la depresión de la médula ósea, pudiendo dar lugar a una anemia plástica irreversible o a granulocitosis. Se encuentra en la categoría C y se contraindica en el embarazo. El cloranfenicol, en las cirugías que yo tengo, fractura de borde orbitario, sí o sí les doy cloranfenicol, ¿no? Pero en mujer embarazada dice que no. La vancomicina es una alternativa a las penicilinas y cefalosporinas. Se encuentra en la categoría C y es un antibiótico usado en la terapéutica profiláctica contra la endocarditis bacteriana. No nos olvidemos, chicos, que la gingivitis, ¿ya? El hecho de que tenga gingivitis la paciente y es una de las enfermedades principales en el embarazo en odontología, alteraciones renales y ototoxicidad fetal. Aquí tenemos algunos analgésicos también que tienen que aprenderse, como el diclofenaco, ibuprofeno, endometacina, naproxeno, ¿ya? Entonces, embarazo sí, lactancia sí, todito esto aprenderse de memoria porque va a entrar en el examen, por si acaso.
Fármacos que se pueden usar en el embarazo, también ya hemos visto. Los antibióticos de primera elección, segunda elección, los analgésicos, eso es lo que más vamos a utilizar en el campo de la odontología, diré, en una mujer gestante en odontología. Sedantes e hipnóticos. No sé si es recetar fármacos, usar aquellos que se tengan la certeza viable de inocuidad. Administrar solo medicamentos necesarios y con pautas que permitan la menor dosis eficaz durante el tiempo más corto posible. ¿Ya? Administración de flúor, por si acaso. También las mujeres embarazadas dicen, por favor, hágame flúor, póngame flúor para que me proteja mis dientes. Entonces, a ver, veremos. No mediante el agua fluorada o mediante tabletas puede influir en la no aparición de caries, es controvertido. En la dieta que consumimos diario, ya sea en el té, en el desayuno, en las sopitas, ya está consumiendo flúor lo que es la madre, ¿no? Y a eso, hacer otra cosa más, entonces no me parece conveniente, ¿no? Prenatal penetra en los huesos del feto y sea capaz en concentraciones suficientes de detener algún efecto en desarrollo del esmalte. ¿Ya? Amalgama, aquí está lo que les decía. Se informó un caso de una dentista embarazada cuyos límites de mercurio sobrepasaban el umbral permitido. La paciente tuvo un niño con severas alteraciones cerebrales atribuibles al efecto del mercurio. ¿Ve? Entonces, si tienen una mujer embarazada, un conocido, cambiarle las amalgamas, por favor. El vapor del mercurio atraviesa la barrera placentaria y entra en el feto, acumulándose en el tejido fetal. Después de oxidarse, también el mercurio se localiza en la leche. ¿No ve? Entonces es muy peligroso, por si acaso, la amalgama. Como les digo, yo nunca me he comprado eso, nunca he hecho obturaciones con amalgama. No me gusta. Si bien, nuevamente les digo que es el material, el mejor material de obturación, pero el pero son más o menos así. Por eso que les decía ahí, siguen la gente, tiene una sonrisa alta y aquí están las manchitas así como estito y les da vergüenza, ¿no? O sea, obviamente. Pero eso es porque su mamá ha consumido esos medicamentos en el embarazo. Emergencias obstétricas en la consulta dental. Síndrome de hipotensión supina, síncope, crisis hipoglucémica, arrestos cardiopulmonar, vómito y aspiración del contenido gástrico. Eso es lo que puede pasarle a la paciente embarazada en su. Recibirán oxígeno y deben ser transportadas a un servicio obstétrico de urgencia. Las contracciones no dolorosas no indican emergencia si se pone a la paciente inclinado al lado izquierdo. Aquí está. Así tienen que atenderla a un paciente, no de espaldas por si acaso, chicos. Síndrome de hipertensión supina. El síndrome de compresivo de la cava, dice, ¿ya? Aparece en una postura
al corazón, disminuyendo el gasto cardíaco y la tensión arterial, provocando síntomas como sudoración, náuseas, vómitos, palidez y a menudo bradicardia. ¿Ya? Entonces, en su sillón odontológico, a la izquierda tiene que estar el paciente. Un poquitito sobre la cámara inferior y permitir a la sangre retornar desde las extremidades inferiores y el área pélvica. Tampoco también, ya, bueno, a ver. Frecuencia, dice. El síndrome mínimo se presenta en un 11% de las grávidas a término. El síndrome franco tiene una incidencia del 1%. Cambios cardiovasculares. El gasto cardíaco aumenta 30 a 50%, hemodilución. ¿Ya? Frecuencia cardíaca de la resistencia vascular periférica. Síncope. Es la complicación más frecuente en la mujer embarazada durante todo el periodo. Sus causas son hipotensión, hipoglucemia, anemia, deshidratación y desórdenes neurológicos. No hay que olvidar que la mujer, si bien no es diabética, pero puede tener diabetes en el embarazo. Se llama diabetes gestacional. Ya, a la izquierda, con la cabeza a nivel del corazón y las piernas elevadas, administraremos oxígeno, así como líquidos con azúcar. Mediremos los signos vitales. Si la paciente no responde a este tratamiento, será necesaria la intervención médica urgente. Así que levantarle los piecitos. O esto también se llama posición Trendelenburg, por si acaso. Y si uno de ustedes quiere comprarse un sillón, preguntar si tiene posición Trendelenburg. Si dice que sí, cómprenselo. Si dice que no, piénsenlo porque esta posición es necesaria. Las trataremos administrando glucosa hipertónica, ¿ya? Crisis hipoglucémica, ¿ves? Esta es la diabetes gestacional, la diabetes gestacional que les he dicho. Arresto cardiopulmonar, aumento de la actividad parasimpática debido a la obstrucción de la vena cava Para realizar la reanimación cardiopulmonar, desplazaremos manualmente al útero y colocamos una toalla en la cadera para elevarla al lado derecho, ¿ya? Para poder ver y para tener un buen retorno de las extremidades inferiores, tenemos que ponerle al paciente al lado izquierdo. Y para poder solucionar un arresto cardiopulmonar al lado derecho, por si acaso, ¿ya? Vómitos y aspiración del contenido gástrico. Se puede producir el aumento de presión intragástrica. El peligro viene cuando se asocia al desmayo. Se tratará aspirando el contenido en decúbito lateral izquierdo. En casos graves será necesario una sonda nasogástrica, la mejor posible. grados, ¿ya? Tampoco mucho. Uno, de que no puede levantarse para poder escupir, ¿no ve? Hay que facilitarle, obviamente la pancita lo impide, ¿no ve? Ahora,
Quedan totalmente prohibidos medicamentos como tetraciclinas, ketoconazol, antimicóticos, fármacos cancerosos, agentes radioactivos, fenildiona, cloranfenicol e isoniazida. Utilizar benzodiazepinas a bajas dosis, siempre consultando con el médico para la paciente. Evitar colutorios con etanol, ya que el alcohol se secreta por la leche. Conclusiones. El embarazo no paracetamol, lidocaína tipo amida no tiene repercusión materna ni fetal. No anestésicos tipo éster, prolicaína, se provoca el síndrome. No tetraciclinas durante el embarazo porque produce pigmentación dentaria y de encías. La música más hermosa que escuché fue no sé, un proceso bien admirable. Esto es lo más superficial y al grano que me he podido ir, porque después este embarazo en oncología es mucho, pero mucho más intenso. Si alguno de ustedes hace un posgrado conmigo, le voy a enseñar mucho más de todo esto, ¿ya? Listo, chicos, ya hemos terminado con esto. El tema número 5, si no me equivoco. A ver, el tema número 4, ¿ya? Yo creo que avanzamos un tema más y vamos a programar el examen, chicos, de primer parcial, ¿ya? Ahora bien, ustedes me dirán y hablen con sus representantes y sus representantes que se comunican conmigo para ver si el primer parcial va a valer por el primero y segundo o el segundo parcial va a valer por el segundo y tercero. Y después damos el final más, ¿ya? Lo de las prácticas, chicos, a ver qué hora es, las 8. Lo de las prácticas va a ser, ¿ya? Una historia clínica bien llenada, por si acaso, elaborada por ustedes, obviamente. Yo voy a el paciente no tiene que ser un paciente sano, tiene que ser un paciente ya sea gestante o ya sea con alguna enfermedad de base. ¿Qué es lo que vamos a hacer? O no tenemos tiempo, chicos, no tenemos tiempo, más bien estamos avanzando así a lo corrido, quiero que entiendan. O si no, les voy a dar tutoriales para que ustedes puedan ver y me mandan videos juntamente con su historia clínica y todo. Ya les voy a ir avisando, pero de entrada les estoy diciendo, consíganse pacientes con enfermedades de base y tienen que venir a defender a mi consultorio esos pacientes. Esa es la práctica por si acaso, ¿ya? Si no hay más que decir, chicos, ¿ya? Listo, chicos, felices fiestas, nos vemos la próxima clase.